Recupera tu poder para enfocar tu mente. Toda experiencia es precedida por la mente, guiada por la mente y hecha por la mente. Buda. El overboard de 2 ruedas podía ir fuera de carretera, alcanzar hasta 8 millas por hora y pesaba 25 libras. Ahora, Amari lo sostenía por encima de su cabeza, listo para lanzarlo directamente hacia la cara de Chong. Era un caluroso y soleado día de agosto en San José, California, en el circuito local de Calabasas Park, un recorrido de acres y acres de saltos y curvas con inclinación, diseñados para maximizar el impulso, donde los ciclistas aventureros podían concentrarse y practicar trucos. A sus 13 años, Amari era el más pequeño del enfrentamiento, estirando el cuello para igualar la mirada del imponente Sound, de 15 años y más de 6 pies de altura. Mientras los dos jóvenes permanecían congelados en conflicto, con los ojos fijos el uno en el otro, las ruedas zumbaban mientras otros ciclistas pasaban rápidamente, subiendo y bajando pequeñas colinas, celebrando con gritos de emoción mientras hacían bilis, saltos de conejo, y giraban en 360 grados sobre rampas. Amari y Chong estaban allí ese día para participar en un programa de verano para estudiantes neurodivergentes llamado FI, que significa diversión positiva. Este programa combina actividades al aire libre como motocross y dodgeball con juegos improvisados y entrenamiento en meditación. Y ya que estamos en este punto, aprovecho para recordarte que si te está gustando el resumen y quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo dando un súper gracias. De verdad, cualquier apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para ustedes. Continuemos. Dirigiendo este enérgico grupo estaban la doctora Lois Prislovsky, psicóloga entrenada y experta en TRA, y Colin Maslan, un mecánico de bicicletas, paramédico, maestro y trabajador social. La doctora Lois y Colin se conocieron durante una capacitación en cultivo de la compasión en el Centro de Investigación y Educación en Compasión y Altruismo, CCARE, el centro que fundé en Stanford. Y compartieron conmigo cómo se unieron gracias a su afición por el BMX y el snowboard, además de su profundo deseo de trabajar con jóvenes que no eran bien atendidos por el sistema educativo convencional. Normalmente, los niños diagnosticados con problemas múltiples de conducta y aprendizaje estarían condenados a un verano de hojas de trabajo aburridas y presentaciones monótonas. Todo dentro de las frías paredes de un aula convencional. Muchos de estos estudiantes están en el espectro autista y han enfrentado numerosos desafíos propios de los jóvenes neurodiversos. Algunos habían sido acosados, otros eran los acosadores. Algunos no podían hablar, otros sufrían de tricotilomanía, arrancándose el cabello de la cabeza, las cejas o las pestañas. Para la mayoría de ellos, la interacción social era dolorosa y pocos tenían amigos verdaderos. Según Lois, el sistema los había sobrepatologizado sin escuchar lo que realmente necesitaban para crecer y prosperar. La última cosa que necesitan es otra etiqueta más, comenta Lois con su característico acento de Tennessee. Así fue como Lois y Colin fundaron FI Productions, para enseñarles a estos estudiantes autorregulación, compasión hacia sí mismos y los demás, y una técnica especial de meditación de estallidos breves. Las personas con TRA, ya sean adolescentes, soldados, atletas, aventureros o participantes de los X Games, tienen una atención dispersa porque sus cerebros no producen dopamina en la misma cantidad que otros. Como resultado, sus cerebros buscan constantemente novedad. La meditación prolongada en silencio no funcionaría con este grupo. En cambio, Lois grabó meditaciones personalizadas para cada uno de los estudiantes, generalmente de 2 o 3 minutos, combinando meditación de compasión con hipnoterapia. Después de desahogarse en el circuito de pump track y estallar globos de agua sobre sus cabezas, los estudiantes practicaban estas meditaciones en breves intervalos, ya fuera en hamacas, en árboles o en columpios. Aprendían a relajar todo su cuerpo, concentrar sus mentes y dirigir su intención hacia el tipo de persona que querían ser. El ejercicio en el pump track les permitía liberar energía y recibir el golpe de dopamina que necesitaban para estar tranquilos y practicar su trabajo interior. Estas prácticas creaban una oportunidad para la transformación. Eso es lo que nos da energía, dice Lois. Lois les explicó a los estudiantes que el sistema nervioso humano tiene 2 modos principales, el simpático y el parasimpático. Les contó cómo, cuando reciben una señal de la amígdala, sus cuerpos entran en modo de lucha, huida o parálisis, desregulándose. Necesitaban calmar sus mentes, abrir sus corazones y regresar a su intención.
Usaban unos auriculares de biofeedback para monitorear sus ondas cerebrales y, cuando alcanzaban el estado alfa asociado con la relajación, creatividad y visualización, escuchaban el canto de los pájaros en sus oídos. Amari es del tipo de persona que crece para ser un guardia derecho en la División 1, aquel que va con todo para proteger el costado expuesto del mariscal de campo. Y Amari era sensible con su nombre. Desde pequeño, otros chicos se burlaban de él, llamándolo con apodos cantados que rimaban. Ese día en el circuito, Chow no leyó las señales sociales de la situación y comenzó a llamarlo insistentemente con uno de esos apodos que tanto odiaba. Al principio, Amari lo ignoró, emocionado por aprender a mantener el equilibrio mientras el overboard zumbaba por el recorrido. Finalmente, Chow repitió el apodo y Amari, queriendo enseñarle a su compañero que eso no estaba bien, levantó el overboard como si fuera a atacarlo. Así que allí estaban, dos jóvenes cara a cara, llenos de testosterona, deseosos de experimentar el placer de golpearse mutuamente. Otros niños se habían reunido alrededor para ver el enfrentamiento. Lois se acercó y, con calma, preguntó, ¿cómo va a funcionar eso entre ustedes dos? Ella traía consigo una libertad salvaje que hacía que los estudiantes se sintieran a gusto. Sabían que no tenía miedo de unirse a ellos. Uno de los chicos le había roto accidentalmente la mano, otro intentó quitarle el sombrero, pero en el proceso sus gafas se quedaron atrapadas en su coleta, dejándole una pequeña cicatriz junto al ojo izquierdo. Ella se molestó durante unos 20 segundos, luego se reguló. Ellos vieron cómo podía perder la calma y luego recuperarla. Bueno, voy a estrellárselo en la cara, dijo Amari. Más temprano, los estudiantes de FI habían estado practicando hablar desde el corazón. A cada uno se le invitaba a subirse a una mesa de picnic y hablar de manera auténtica. Cuando Amari comenzó en el programa, no podía hablar desde su corazón. Le costaba comunicarse directamente con los demás, prefería guardar silencio. Solía meterse en peleas y frecuentemente se encontraba en problemas por conductas inapropiadas. Cuando comenzó a trabajar con FI hace 2 años, dice Lois, no podía practicar la compasión hacia otro ser humano. Así que comenzamos con mascotas. Una vez que logramos conectar con seres vivos, trajimos seres humanos, y entonces comenzaron a ofrecer compasión a los amigos que estaban haciendo por primera vez en el campamento. Con el overboard levantado sobre sus anchos hombros, las sienes sudando, Amari lo pensó. Sabía que su sistema nervioso había saltado al modo de lucha, huida o parálisis. Ya había estado allí muchas veces, sabía cómo terminaría todo. Vio a Lois ahí, esperando con una sonrisa su siguiente movimiento. Y luego, en lugar de golpear con el overboard, lo bajó, y comenzó a reír. Entonces Lois se rió, Chow también se rió, y todos los demás que estaban mirando se unieron a la risa. El entrenamiento había funcionado. Finalmente, Amari habló desde su corazón. Por favor, no me llames por ese nombre, le dijo a Chow. No me gusta. Al inicio del verano, Lois y Colin midieron el estado emocional de Amari y lo midieron nuevamente al final. Después de 6 semanas, su depresión y ansiedad habían disminuido, mientras que su compasión hacia sí mismo y los demás había aumentado. Sus padres estaban encantados, sabían que algo mágico estaba ocurriendo. A medida que Amari y los otros estudiantes aprendieron a regular sus respuestas, lentamente recuperaron una capacidad extraordinaria, volvieron a tomar el control sobre su atención, alejándola del estrés y las reacciones condicionadas, y enfocándola hacia una nueva respuesta que reflejaba el tipo de personas que deseaban ser en el fondo de sus corazones. Al recuperar su atención, regresó la capacidad de elección, y la elección indicó la presencia de un poder interno que es el elemento esencial para cumplir cualquier intención. En neurociencia, este poder interno se conoce como autoagencia. Poder interior. Dentro de cada uno de nosotros existe un increíble poder interior que a menudo limitamos por nuestras propias creencias. Es el poder de resistir el malestar, de postergar la gratificación, de decidir qué dejamos entrar en nuestra mente desde nuestro entorno y qué no, de controlar nuestra respuesta ante cualquier situación, ya sea real en el momento o reviviéndola en nuestra mente desde el pasado. Este es nuestro poder de elección. Es este poder el que nos permite enfocar nuestra atención en lo que decidimos, sin importar cuán ruidosos, aterradores o seductores sean los estímulos externos que intentan distraernos. Este es el poder que Amari invocó para salir del modo de lucha, huida o parálisis, dejar el overboard a un lado y hablar desde su corazón. Este es el poder al que podemos acceder para dirigir nuestra atención hacia nuestras intenciones internas.
generando emociones positivas tan poderosas que nos permiten liberarnos de las adicciones emocionales que nos mantienen viviendo de manera limitada. A lo largo de nuestras vidas, muchos de nosotros nos sentimos víctimas de fuerzas fuera de nosotros, o incluso fuerzas dentro de nosotros mismos que no podemos controlar, dominar o regular. Nuestras reacciones a estas fuerzas parecen automáticas y observamos impotentes cómo parecen robar nuestro poder interior. En el momento, estas fuerzas parecen abrumadoras y siguen surcos profundos creados por hábitos arraigados. La realidad es que podemos cultivar prácticas para recuperar nuestra influencia sobre innumerables procesos que parecen automáticos e inaccesibles al control consciente. Porque el poder de la práctica radica en la creencia de nuestra mente en la posibilidad y en su capacidad para cambiar nuestra realidad física. No está limitado por las creencias de otros que puedan pensar que nuestros deseos no son posibles, ya sea una persona escéptica, un familiar o una sociedad prejuiciosa. A diferencia de una inversión financiera, que requiere tener capital, manifestar requiere solo una inversión de tiempo, energía, atención y corazón, es una inversión en uno mismo. Las técnicas, aunque sí requieren disciplina y repetición, no cuestan dinero para practicarlas y no requieren ningún entrenamiento avanzado. Ahora bien, puede ser desafiante superar creencias limitantes profundamente arraigadas sobre tu potencial, especialmente cuando estas son respaldadas por tu familia, país o religión. Pero afortunadamente descubrirás que tus creencias sobre ti mismo son una de las pocas áreas que realmente puedes controlar. Por lo tanto, si te propones trascenderlas en ti mismo, ninguna otra creencia tendrá el poder de limitar lo que puedes lograr. Al final, no se trata del universo, se trata de ti. Puede que hayamos llegado a creer que nuestro poder interior está limitado por nuestras circunstancias externas o nuestro condicionamiento pasado, pero en realidad todo comienza en nuestra propia mente. Jugando con nuestra atención. A menudo, pasamos por la vida sintiendo que las cosas nos suceden, en lugar de ser nosotros quienes las motivamos, y mucho menos, que ocurren para nuestro beneficio. Esta sensación de ser un participante pasivo en una experiencia es como ser el pasajero en un coche que otra persona está conduciendo, ya sea sin destino fijo o hacia un lugar que inevitablemente nos causará dolor. Es desalentador, nos quita poder y reduce nuestra creencia en nuestra capacidad de tomar decisiones que nos sirvan. Muchas veces sentimos que alguna otra fuerza nos ha metido en el maletero y ha salido dando vueltas con el vehículo de nuestras vidas, y puede pasar mucho tiempo hasta que, atontados, recobramos la conciencia y nos encontramos muy lejos de donde queríamos estar. Esta es la experiencia de muchos que cargan con traumas no resueltos que continúan dictando sus elecciones de manera inconsciente. Nuestra atención no solo es secuestrada desde dentro. Muchos de los ataques más irresistibles a nuestra capacidad de concentrarnos provienen del mundo que nos rodea. Se gastan miles de millones de dólares en publicidad diseñada para convencernos de que nos falta algo esencial en la vida y cautivar nuestras mentes con ese producto especial que puede llenar esa falta. Las empresas de redes sociales tienen éxito al captar nuestra atención mediante procesos psicológicos que imitan la adicción, para luego vender esa atención y esos datos a los postores más altos. Y los medios de comunicación hacen todo lo posible para presentar historias diseñadas para secuestrar nuestra amígdala y evitar que dejemos de mirar. El estadounidense promedio pasa aproximadamente 1.460 horas al año en su smartphone, lo que equivale a unos 91 días de vigilia. No es que no tengamos autocontrol para no darle nuestra atención a estos dispositivos. Nuestros dispositivos están diseñados para explotar un fenómeno psicológico conocido como el refuerzo con intervalo variable. Imagina una rata en una jaula que aprende que, si presiona una palanca 3 veces, recibirá una bolita de comida. Ahora imagina una palanca que produce una bolita de comida al azar, de vez en cuando solo con presionar una vez, otras veces 5, otras veces 15. La rata rápidamente se da cuenta de que, cuanto más rápido presione la palanca, antes recibirá la siguiente bolita. Este es también el principio por el cual funcionan las máquinas tragamonedas. El cerebro humano, operando con una mayor complejidad, intenta descubrir el patrón que rige las recompensas variables. El cerebro de un jugador compulsivo libera dopamina, una sustancia química de recompensa, para motivar al jugador a prestar atención a la aparente conexión causal entre accionar la palanca y ganar el premio mayor. Los casi aciertos, como 2 cerezas en lugar de 3, profundizan la compulsión de seguir jugando. La aparente conexión causal se forma entre la motivación de buscar la recompensa y la atención que le prestamos a ello. Esto se llama saliencia de incentivos y crea un patrón de activación en el cerebro que se parece a la adicción a las drogas, la alimentación compulsiva y otros hábitos compulsivos.
De manera similar, las investigaciones han demostrado que cuando deslizamos el dedo por nuestro teléfono, esencialmente estamos manifestando el efecto Las Vegas. Las notificaciones producen una sensación de anticipación que activa el sistema de recompensas, lo que luego captura nuestra atención en un bucle interminable. A medida que revisamos sin cesar nuestros mensajes o hacemos doomscrolling buscando esa pieza de información que nos haga sentir bien o que nos inunde de horror y fatiga empática ante el sufrimiento del mundo, observamos impotentes cómo nuestra atención se nos escapa. Cuando perdemos el poder de dirigir nuestra atención, podemos hundirnos en la desesperación y sentir que no tenemos influencia sobre el rumbo o la calidad de nuestras vidas. En el fondo, sabemos que la atención selectiva es la clave para construir las vidas que deseamos. Por eso decimos que ponemos atención. Nuestro poder interior descansa en nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes sobre dónde invertimos nuestra atención. Si no podemos dirigir nuestra atención como elegimos, es como si estuviéramos regalando el capital que poseemos para cambiar nuestras circunstancias. Estamos entregando nuestra autoagencia. Sin embargo, la realidad es que nuestras sensaciones de falta de poder son a menudo una ilusión. Si examinamos cada momento en el que parece que entregamos involuntariamente nuestro poder, lo que realmente sucede es la reactivación de un viejo hábito. Nuestro condicionamiento para reaccionar de una manera negativa ante un estímulo externo específico es solo un patrón de señales físicas, mentales y emocionales que se han conectado a través del uso frecuente e inexplorado. Con el tiempo, nuestras mentes se adaptan a esta actividad automática e incesante y ya no nos ofrecen oportunidades para elegir conscientemente. En cierto sentido, es un tipo subconsciente de estado de flujo negativo. Cuando nuestro cerebro deja de creer que es importante ver las oportunidades para cambiar nuestro comportamiento o entorno para mejor, nos sentimos atrapados, frustrados y sin esperanza. Perdemos de vista nuestro propio poder interior. Sin embargo, la sensación de haber perdido o haber sido privado de nuestro poder no significa que haya desaparecido. El sentido de autoagencia es parte de cómo el cerebro narra sus experiencias, a menudo derivado más de una interpretación subjetiva que de hechos reales. Podemos sentir que no tenemos agencia, que ha sido suprimida u oscurecida, pero nunca nos ha dejado. Es un hecho fundamental del ser humano, mientras tengamos cerebros funcionales capaces de crecer, tenemos agencia. Por lo tanto, podríamos decir que en nuestra sociedad estamos sufriendo no de una crisis de agencia, sino de una crisis del sentido de agencia. La autoagencia es el superpoder que hemos olvidado que poseemos. El sentido de la autoagencia. El sentido de la autoagencia es esencialmente la sensación de estar al volante cuando se trata de intencionar, iniciar y llevar a cabo nuestras acciones. Esto nos da la reconfortante sensación de que podemos controlar el resultado de una situación a través de nuestras propias acciones o voluntad. Estudios han demostrado que el sentido de agencia es mucho más flexible y adaptable de lo que solemos creer, y está compuesto por una variedad de elementos que van desde la cognición de alto nivel, pensar, aprender, recordar, razonar y prestar atención, hasta sistemas sensoriales y motores de bajo nivel. El sentido de agencia es precisamente eso, una sensación construida por nuestros cerebros a partir de una combinación de señales en nuestra experiencia. El cerebro examina si nuestras acciones parecen estar causando los resultados que esperamos y si estamos influyendo en nuestro entorno como elegimos, y luego usa esos datos para evaluar si tenemos agencia en la situación. La verdad es que nuestra mente consciente no tiene acceso a la mayoría de los procesos subconscientes con los que llevamos a cabo nuestras acciones, como la capacidad para realizar movimientos. Por lo que solo puede establecer una intención, observar sus efectos e interpretarlos en consecuencia. En otras palabras, nuestro sentido de agencia es una historia que nuestro cerebro nos cuenta sobre nuestra experiencia. Cuando la historia que nuestro cerebro nos cuenta es que no tenemos el poder de realizar las acciones necesarias para influir en nuestras circunstancias para bien, nos sentimos desalentados y perdemos nuestra motivación. Cuando la historia nos dice que sí tenemos la capacidad de actuar sobre nuestros deseos, nos sentimos empoderados, confiados e integrados. Para ilustrar la naturaleza interpretativa de la agencia, podemos examinar la sorprendente ciencia de cómo el sentido de agencia puede estar presente incluso cuando la agencia física no lo está. Como neurocirujano, he visto muchos pacientes que, debido a una enfermedad o trauma, padecen una condición conocida como anosognosia. El término anosognosia proviene de las palabras griegas *nosos*, enfermedad, y *gnosis*, conocimiento. Por lo que los pacientes con anosognosia no saben ni se dan cuenta de que tienen una enfermedad o deterioro particular. Un ejemplo es la hemiplegia,
que describe a los pacientes paralizados, generalmente después de un derrame cerebral. Si el derrame también afecta aquellas áreas del cerebro asociadas con la integración de la autoconciencia, estos pacientes pueden no ser conscientes a nivel consciente de que sus movimientos están afectados. Investigadores de la Universidad de Turín, al estudiar a estos pacientes, hicieron un descubrimiento sorprendente. Una mujer presentaba anosognosia severa y persistente para la parálisis en su lado izquierdo. Nunca reportaba espontáneamente sus problemas motores. Cuando se le preguntaba por su brazo izquierdo, siempre afirmaba que podía moverlo sin problema. Cuando se le pedía realizar movimientos con él, intentaba hacerlo, y después de unos segundos, parecía estar satisfecha con su desempeño. Esta mujer experimentaba un sentido de agencia para movimientos que no podía realizar. A pesar de todas las evidencias en su contra, realmente creía que podía mover su brazo paralizado. Los investigadores concluyeron que la experiencia de agencia en pacientes como estos está fuertemente gobernada por señales en el cerebro que preceden al movimiento, como las intenciones y las predicciones de acción, no las acciones reales en sí mismas. La historia que el cerebro de la mujer le contaba sobre su poder para actuar era radicalmente diferente de su realidad física. El punto importante aquí es que el sentido de agencia es realmente una experiencia subjetiva percibida que puede ser influenciada por nuestros propios procesos mentales. Por lo tanto, la profundidad y efectividad de nuestro sentido de poder interior dependen de la historia que nos contamos sobre nuestra capacidad para expresar ese poder. Como exploraremos en capítulos futuros, la sensación de poder interior es, en última instancia, la sensación de ser capaces de dirigir toda la capacidad de nuestro cerebro hacia una intención que elijamos, particularmente aprovechando el poder de nuestro subconsciente. Y lo extraño del subconsciente es que funciona en base a creencias. Lo que creemos subconscientemente es, a menudo, lo que limita las posibilidades de una situación determinada. Puede haber una gran brecha entre el sentido de poder interior de una persona y su capacidad para expresar ese poder en la práctica. En cierto sentido, muchos de nosotros sufrimos lo opuesto a los pacientes con anosognosia, trabajamos bajo la ilusión de que estamos paralizados, cuando en realidad somos plenamente capaces de actuar de manera efectiva. En psicología, la autoeficacia es la creencia de un individuo en su capacidad para actuar de las maneras necesarias para lograr sus objetivos. La autoeficacia puede influir en cómo y por qué los individuos eligen participar o continuar con una actividad, y se cree que es un predictor más preciso de comportamiento que la habilidad real de una persona. Uno podría confundirse al pensar que la autoagencia implica libre albedrío. La naturaleza del libre albedrío es una discusión mucho más profunda que involucra lo que sabemos sobre la ciencia del cerebro, la psicología, la filosofía y la religión. Algunos sostienen que carecemos de libre albedrío porque gran parte de nuestro comportamiento está gobernado por fuerzas e influencias que no son evidentes para la mente consciente, mientras que otros argumentan que todas las acciones están predeterminadas por la interacción de moléculas, átomos y partículas, y por lo tanto cada evento está predestinado, solo que nosotros creemos, de manera ignorante, que estamos causando nuestras propias acciones. No tengo la intención de resolver este debate ancestral. Y afortunadamente, para los fines de nuestra discusión sobre la manifestación, no necesitamos resolverlo. Simplemente estoy indicando que si tenemos elecciones con respecto a cómo manipulamos los procesos dentro de nosotros mismos para manifestar nuestras intenciones. Es este control cognitivo, basado en el funcionamiento del Zen, lo que permite nuestra capacidad de ajustar y dirigir recursos cognitivos para completar la tarea dirigida a la meta de incrustar nuestra intención en el subconsciente y, por lo tanto, optimizar nuestra capacidad para manifestar. Uno debe enfocar su atención y hacer saliente lo que desea incrustar en el subconsciente, primero incrustándolo en la memoria de trabajo. Es la atención selectiva sostenida mediante lo que se llama control esforzado lo que da como resultado su poder para incrustarse en el subconsciente. Podría parecer que la autoagencia o el poder interior de uno es fijo, pero uno debe pensar en ello como una especie de energía potencial. La energía potencial es un recurso que está contenido hasta que se libera. La triste realidad es que muchas personas no creen que tienen tal energía y, por lo tanto, terminan definiendo sus vidas por sus limitaciones y creyendo que el cambio no es posible. Imagina que todos los días tomas un camino por las montañas y todos los días está tan nublado que tu vista hacia el valle debajo está oscurecida. De hecho, nunca has visto el valle, pero te han dicho que existe. Te han dicho que en el valle hay hermosas cascadas, jardines exuberantes, hermosos árboles de secuoya, pero nunca has visto nada de eso, todo lo que has visto es niebla.
Eventualmente, te preguntas si hay algo de verdad en lo que te han contado. Ahora imagina que vas en tu camino y llegas a la cima de la montaña, y esta vez, la vista está despejada y brillante, y puedes ver a lo lejos. Ves que no solo todo lo que te han contado existe, sino que es aún más hermoso de lo que habías imaginado. Y te das cuenta de que el valle siempre ha estado allí, no podías verlo debido a la niebla que te hacía dudar, no porque su existencia estuviera en duda. La mayoría de las personas viven sus vidas manejando en la niebla. Tal vez les han hablado de posibilidades o han visto un poco del valle, pero imagina si tuvieran una vista cristalina. Es en ese punto cuando comprenden su pleno potencial y se dan cuenta de cuánta energía potencial tienen dentro de sí mismos. Se liberan para usar su poder interior y cambiar su vida. ¿Qué tiene esto que ver con la manifestación? Nuestro poder para manifestar las cosas y experiencias que deseamos se reduce a nuestra capacidad para eliminar los hábitos mentales limitados que mantienen nuestra percepción envuelta en niebla y nos dicen que no podemos influir en una situación o resistir una reacción habitual, y en su lugar, abrazar nuestro sentido de poder interior. Para producir los resultados que queremos, debemos primero creer en nuestra capacidad innata para afectar el resultado de las situaciones a través de nuestras acciones y voluntad. Este proceso comienza con nuestra atención. Para entender por qué somos tan susceptibles al miedo y la negatividad que secuestran nuestras mentes y mantienen nuestra atención cautiva, necesitamos examinar las bases fisiológicas de nuestros procesos mentales. Y descubriremos que la paz que buscamos está a menudo a solo unos pocos respiraciones profundas de distancia. *** Saltar del tren, metacognición ***. Uno de los mayores obstáculos para manifestar nuestros deseos radica en darle demasiado poder a las sensaciones desagradables y no entender que nuestro poder reside en cómo respondemos a esos estímulos. Como resultado, muchos de nosotros evitamos las experiencias incómodas, pero la realidad es que, para acceder a nuestro poder interior, debemos aprender a sentarnos con la incomodidad y no apartarnos de ella de manera refleja. Al ser capaces de hacer esto, entendemos que es al reclamar el poder de elegir nuestra respuesta ante el malestar que accedemos a nuestro poder de manifestar. Consideremos el ejemplo de un monje tibetano practicando la meditación Tummo, una combinación de respiración forzada y visualización meditativa de llamas en ciertas partes del cuerpo, utilizada comúnmente en entornos fríos. Con esta técnica, el practicante puede aumentar su ritmo cardíaco, mantener una temperatura corporal constante incluso mientras está sumergido en hielo, y manipular otros procesos fisiológicos que la mayoría de las personas diría que no se pueden acceder conscientemente. Tú también puedes acceder a una serie de procesos que parecen imposibles de controlar conscientemente o que parecen automáticos e impenetrables. Todo lo que necesitas es el entrenamiento adecuado. Debemos aprender a resistir el impulso natural de escapar o negar nuestra incomodidad y, en cambio, desarrollar la capacidad de mantenernos con ella el tiempo suficiente para que se transforme y se disuelva. Esta es la clave para nuestra liberación y lo fundamental para manifestar. El atleta holandés Wim Hof, también conocido como el hombre de hielo, es famoso por su resistencia al frío extremo. Ha establecido récords mundiales por nadar bajo el hielo y por el contacto prolongado con hielo en todo su cuerpo, además de ostentar el récord de maratón descalzo sobre nieve y hielo. Él atribuye su éxito a lo que llama el método Wim Hof, WHM, una combinación de respiración forzada, exposición al frío y lo que algunos considerarían una forma de meditación. Al hiperventilar deliberadamente, Hof suprime temporalmente su respuesta fisiológica innata y aumenta su ritmo cardíaco y los niveles de adrenalina. Curiosamente, los científicos que estudiaron a Hof concluyeron que el WHM activa áreas de orden superior en la corteza, la anterior izquierda y la ínsula media derecha, que están asociadas de manera única con la autorreflexión y facilitan tanto el enfoque interno como la atención sostenida en presencia de estímulos adversos, como el frío. En otras palabras, la actitud mental de confianza y valentía de Hof frente a la experiencia le permite activar su capacidad de enfoque de alto nivel, lo que a su vez disminuye su sensación del tiempo y el espacio, desviando hábilmente su atención de las sensaciones físicas desagradables y engañando a su cuerpo para que omita su respuesta normal de amenaza. Como resultado, entra y permanece en un tipo de estado de flujo. Aunque estamos condicionados a identificarnos con las respuestas emocionales negativas ante el entorno externo, con práctica es posible reconocer nuestro condicionamiento por lo que es y desidentificarnos de él poco a poco. El poder interior surge cuando una persona aprende a discernir entre su condicionamiento negativo y su conciencia interna y descubre que la reacción emocional es condicionada y no está predeterminada.
La incomodidad en el cuerpo y la mente gradualmente se disuelve a medida que su sentido de identificación con sus hábitos se desvanece. La realidad de la manifestación es que la mayoría de nosotros evitamos las experiencias de incomodidad. Aunque ruidosas y persuasivas para los sistemas de supervivencia del cerebro, estas sensaciones incómodas, que a menudo derivan de experiencias dolorosas de la infancia, son en última instancia solo hábitos mentales creados para proteger a nuestro yo infantil. Son estos hábitos aprendidos cuando éramos niños los que determinan cómo respondemos a tantas experiencias que enfrentamos como adultos. Estas experiencias son los impulsores subconscientes de nuestro comportamiento que nunca hemos evaluado conscientemente. Si lo hiciéramos, rápidamente descubriríamos que estos hábitos no son soluciones útiles para lo que nos confronta como adultos. La primera clave es transformar nuestra relación con la incomodidad. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos al respecto y reconocer nuestra capacidad para trabajar con ellos. Este es el poder de la metacognición, o la práctica de observar conscientemente nuestros propios pensamientos. A través de este proceso, podemos realmente colocarnos fuera de la situación en nuestras mentes y observar nuestros procesos de pensamiento para ver exactamente cómo estamos pensando. La segunda clave es aprender a reconocer nuestros procesos de pensamiento sin perdernos demasiado en su drama y no identificarnos con sus historias. Solo entonces podremos saltar del tren del pensamiento. Cuando nuestra atención ya no es secuestrada por el pensamiento estimulado por nuestra incomodidad física y emocional, comenzamos a tener la libertad de dirigirla hacia los objetivos y las cosas que deseamos manifestar. A nivel consciente, manifestar es un proceso de pensamiento claro y enfocado. Y la realidad es que, cuando estamos en modo de supervivencia o ansiosos o estresados, literalmente no estamos pensando con claridad y recurrimos a formas de comportamiento aprendidas por hábito. Nuestro cuerpo se inunda de cortisol, estamos hipervigilantes y nuestras funciones cognitivas de alto nivel se ven disminuidas. Al igual que Anula, somos superados por reacciones fisiológicas que nos roban nuestro brillo natural, habilidades e intención. Perdemos nuestra conexión con el neocórtex y sus capacidades superiores de planificación, reflexión, intuición e incluso de ser compasivos. La presencia de las hormonas del estrés da señales a nuestras células para que actúen por autopreservación, volviéndonos más egocéntricos y, de este modo, respaldando que nuestro ego se vuelva más autointeresado. Desviando nuestra atención hacia nuestras experiencias sensoriales inmediatas, en lugar de ver la realidad desde una perspectiva más amplia y holística. Cuanto más estamos en modo miedo, más se nubla nuestro pensamiento interno, y en lugar de ver el mundo a través de una ventana clara, esa ventana se vuelve opaca. Cuando una persona pierde de vista sus recursos internos, le resulta difícil considerar una opción antes de tomarla. Porque su funcionamiento cognitivo de alto nivel ha sido secuestrado por la respuesta de supervivencia del cerebro reptiliano. Se acostumbran tanto a este estado que, a nivel diario, terminan identificándose completamente con él. No hay distinción entre su estado emocional negativo habitual y ellos mismos. La sensación puede ser como estar atrapado en un tren que está a punto de caer por un acantilado. Aunque sabemos que nos dirigimos hacia el desastre, no creemos que tenemos el poder para saltar antes de llegar al borde. El primer paso esencial para reclamar nuestro poder es dar un paso atrás y observar el tren. Aunque suene contraintuitivo o incluso tonto, el momento en que el tren está a punto de caer por el acantilado es el momento en que más nos beneficiamos al dirigir nuestra atención a nuestros pensamientos. Con práctica, descubrimos que es posible ver nuestro propio pensamiento de manera objetiva y sin apego emocional. Cuando nos colocamos en la plataforma del tren en lugar de dentro del tren en movimiento, podemos observar los pensamientos mientras pasan. Ver nuestros pensamientos por lo que son es la primera grieta en la ilusión de nuestra impotencia. Cuando nos calmamos lo suficiente para verlos claramente, hacemos un descubrimiento sorprendente: existen brechas entre el estímulo y nuestra respuesta. A medida que practicamos más, las brechas se amplían y ganamos cada vez más poder sobre cómo actuamos según nuestros pensamientos. Debido a que la respuesta de lucha, huida o parálisis a menudo se manifiesta en nuestra mente consciente como una rápida negatividad a gran volumen, el lugar más poderoso para cultivar el sentido de poder interior, y el más accesible, es aprender a desligarnos emocionalmente de nuestros pensamientos. Cuando nos damos cuenta de los trucos que la evolución y nuestra propia fisiología han creado para hacernos hacer ciertas cosas o usar atajos en cómo pensamos o respondemos a las cosas, nos empoderamos para realizar una especie de anulación manual. Cuando somos conscientes de los trucos y los vemos por lo que son, podemos comenzar a cambiarlos. Hay una manera estándar de responder a un estímulo, pero ahora también tenemos una nueva manera: podemos saltar del tren.
Saltar del tren es una invitación a lo desconocido, a lo no recorrido, a lo desconocido pero con la posibilidad de liberación de nuestra prisión autocreada. Si estás en un estado de activación de lucha, huida o parálisis, y te dices a ti mismo, pero todo esto me está pasando a mí. Soy la víctima, no tengo agencia y estoy empeorando mi situación con todo mi pensamiento negativo, y yo te digo, la verdad es que tus pensamientos están influyendo en tu realidad. Pero tienes más poder sobre tus pensamientos de lo que crees, y por eso mismo, tienes más influencia sobre tu realidad. Te animo, cuando evalúes tu vida y consideres cómo avanzar, no te detengas solo en las circunstancias externas negativas. Ten en cuenta la actitud interna. No tomes la evidencia externa como concluyente o como una especie de profecía de lo único que está por venir. Cada día es una oportunidad para cambiar cómo percibes y reaccionas ante el mundo. No me malinterpretes, experimentar las sensaciones físicas desagradables de tu rumiado negativo habitual es muy incómodo. Puede ser extenuante y hacernos querer huir a toda costa o retroceder a nuestros viejos mecanismos de afrontamiento. Es una tarea monumental que requiere una disciplina tremenda y apoyo. Para aquellos que son negativamente afectados por la opresión sistémica a nivel social, la tarea de liberar la mente del miedo habitual puede sentirse aún más como nadar contracorriente, porque poderosas y a menudo violentas fuerzas de prejuicio se alzan contra su sentido de soberanía individual. Sin embargo, una vez que entiendas que puedes relacionarte con tus procesos de pensamiento momento a momento con mucha mayor claridad y poder, puedes comenzar a experimentar con pensamientos que produzcan una buena realidad. Comenzarás a aprender cómo, si piensas y actúas de la manera antigua, produces una versión de la realidad, y si aprendes la lección y eliges lo contrario, produces otra, más deseable. La magia del proceso es que es el mismo hardware. Cuando pones tu mente en un buen resultado, el camino es exactamente el mismo, pero el software se actualiza a través de retroalimentación positiva. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son los eventos los que alteran a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Solo requiere que des el primer paso. Práctica, construyendo el poder interior. Cuando sientas que tu cuerpo está un poco más relajado, reflexiona sobre una actividad simple que has querido hacer, pero por alguna razón no lo has logrado. Un ejemplo podría ser levantarte temprano y caminar durante 15 minutos o comprometerte a no beber soft drinks o alcohol. 1. Empieza a relajarte. Antes de dormir, siéntate en una posición cómoda en una silla, cierra los ojos y concéntrate en relajar cada músculo de tu cuerpo. Comienza desde los dedos de los pies y sube lentamente hasta la parte superior de tu cabeza mientras respiras profundamente por la nariz y exhalas por la boca. B. Una vez que estés relajado, enfócate en tu respiración, inhalando lentamente por las fosas nasales, mantén el aire durante 5 segundos y luego exhala lentamente por la boca. 2. Visualiza tu intención. Después de haber hecho esto durante 5 minutos, imagina que estás realizando esa actividad simple. No solo pienses en hacerlo, sino también visualízate llevándola a cabo. 3. Registra tu intención. Una vez que hayas hecho esto, abre los ojos y escribe en un papel tu meta o actividad, luego coloca el papel en tu mesita de noche. 4. Instala tu intención. Acuéstate, cierra los ojos y respira lentamente durante unos minutos mientras te ves realizando tu intención. Deja que esta respiración te lleve al sueño. 5. Revise tu intención. Cuando despiertes, siéntate y lee el papel. Empapa tu mente con el pensamiento de tu meta y continúa con tu día. Si te has comprometido a caminar por la mañana, hazlo. Si no vas a beber soft drinks, cada vez que haya una elección, haz una pausa y elige no hacerlo. Cada vez que hayas hecho o no hayas hecho la actividad que elegiste, felicítate y luego escribe en un papel, me felicito por completar esta tarea. Al hacer esto todos los días, te demuestras a ti mismo que tienes la capacidad de completar una tarea que has decidido enfocar. Aunque la tarea pueda ser simple, la actividad de realizarla activa esos procesos cerebrales asociados con la implantación de intenciones en el cerebro. Este es el poder de los Tiny Habits. Continúa con esta tarea hasta que ya no pienses en el proceso y se haga de manera automática. Este es el poder de los Tiny Habits. De hecho, mi amigo B.J. Fogg, un científico del comportamiento en Stanford, escribió un libro titulado exactamente así, Tiny Habits. Incluso nos da una fórmula, donde B es igual a MAP. El comportamiento, B, ocurre cuando la motivación, M, la habilidad, A, y un recordatorio, P,
se combinan en el mismo momento.